Pasamos al punto 7º, que es la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto del año 2015. Señor León, ¿no? ¿No quiere hacer ningún? ¿Ya quiere? Bueno, pues señor interventor. Buenas tardes. En relación a la dación de cuentas, en la Comisión de Economía se dio cuenta de la resolución de la Alcaldía del 27 de abril de 2016, donde se aprobó la liquidación correspondiente al ejercicio 2015. También se notificó que se ha repartido a todos los grupos políticos un CD con toda la documentación referente a no solo a lo que es la liquidación del ejercicio 2015, sino todo lo que es la liquidación de todas las entidades dependientes de este ayuntamiento. No obstante, aquí nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que es la liquidación del ayuntamiento. En esa comisión estuvimos viendo y evaluando, referente a la liquidación del ayuntamiento, la evolución que han tenido todos los ingresos y gastos de la liquidación del ejercicio. También se refirió a lo que es el resultado presupuestario de carácter positivo y el ahorro bruto y neto de este ayuntamiento, que en lo referente al ejercicio 2015 ha sido positivo. También se refirió a lo que es el remanente de tesorería de carácter negativo, como ha venido siendo durante todos estos ejercicios. Si bien ha sido, en este caso, el remanente de tesorería negativo, se ha disminuido respecto al del ejercicio anterior. La disminución de este remanente de tesorería no ha sido su disminución tal como el plan de ajuste tenía establecido, con lo cual se explicó por parte de la intervención municipal la necesidad de adoptar determinadas medidas para que la disminución de ese remanente de tesorería pues se vaya realizando de conformidad con lo que establece el plan de ajuste, el cual establecía una disminución de ese remanente negativo en unas cantidades para que en un plazo determinado, de ser de carácter negativo, fuese a ser, positivo. Junto a lo que es el informe de la liquidación, se establece o se incorpora un informe de la intervención referente tanto a lo que es el tema de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, regla del gasto y el tema del nivel de la deuda viva. La estabilidad presupuestaria, existe un cumplimiento por parte del ayuntamiento en términos consolidados, y se incorpora también todo lo que son los ajustes a lo que es el tema de la estabilidad presupuestaria en términos 695. También hay un cumplimiento de lo que es la regla del gasto y el tema de la sostenibilidad financiera. En el tema del nivel de la deuda viva, el porcentaje se sitúa en el 46,86%, si bien hay que, añadir un punto en el sentido de que lo que es el tema de la deuda viva aparece no solo la deuda viva del ayuntamiento, sino también la de la sociedad Sodefesa. Esto obedece, tal como se indicó, dado que desde el ejercicio pasado y a requerimiento de la Intervención General de la Administración del Estado, desde el punto de vista del 695, Sodefesa ha sido calificada como administración pública y, por lo tanto, la deuda viva de Sodefesa debemos de consolidarla con la del ayuntamiento. El periodo medio de pago del cuarto trimestre se situó en 31,49 días, con lo cual se ha cedido un poco el plazo establecido a la normativa legal, que son 30 días, y se debe, desde el punto de vista de la Tesorería Municipal, establecer dentro de lo que es cada trimestre una serie de recursos, para que se van a destinar los pagos trimestrales para hacer frente a los proveedores, para disminuir ese periodo medio de pago y establecerlo en lo que son los 30 días establecidos legalmente. Pues muchísimas gracias, señor interventor. Una dación de cuentas igualmente. ¿Alguna intervención? Sí, señor Izquierdo. Bueno, pues en primer lugar agradecer al señor interventor toda la documentación facilitada, incluido el CD. La verdad que está todo muy claro y muy extenso. Y bueno, nosotros lo primero que queremos recalcar realmente es el exceso de financiación afectada que se arrastra desde el 2003 y que nos parece una cantidad realmente desorbitada, o sea que supera los 17 millones de euros. Esto hace que realmente el remanente negativo sea de más de 15 millones de euros.
Y claro, el plan de ajuste, como bien ha indicado el señor interventor, preveía que ese remanente negativo de tesorería disminuyera en una proporción mayor de lo que lo ha hecho del 2014 al 2015, que realmente es verdad que ha disminuido, pero la disminución es ínfima con respecto a lo que debería de haber sido para que el plan de ajuste al que este ayuntamiento está sujeto nos llevara a un buen término. Yo creo que realmente tenemos que reconsiderar el plan de ajuste o las medidas que estamos llevando a cabo, porque vemos que, bueno, que realmente no se está saneando este remanente negativo. Y bueno, también respecto a la deuda viva, pues lo mismo, y la incorporación ahora de Sodefesa, siendo una sociedad realmente deficitaria, yo creo que también es otro punto en el que nos tenemos que sentar ya y ver qué vamos a hacer con Sodefesa, porque parece realmente que conforme va pasando el tiempo, cuando el plan de ajuste llegue a su fin, no sé si realmente para lo que se hizo va a pasar, o vamos a tener que hacer otro plan de ajuste, o bueno, en resumidas cuentas, realmente la situación financiera del ayuntamiento, pues la verdad que es bastante preocupante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señor Pavón. Gracias, señor presidente. Nosotros también estamos en la misma línea que ha comentado nuestra compañera María Izquierdo. Nos preocupa el estado del remanente de la tesorería y que el ayuntamiento tenga liquidez y que al final tenga que recurrir a un endeudamiento si hay cualquier imprevisto, ¿no? En particular nos llama la atención la liquidación de la GMU, en el que tiene un remanente negativo de casi 500.000 euros, ¿no? Entonces, si tenemos que llevar a cabo los planes de sistemas generales, que son 12 millones de euros, puede haber problemas de liquidez. Por otra parte, también las transferencias de este ayuntamiento a la gerencia de urbanismo no están llegando con el suficiente nivel requerido, y esto puede crear una burbuja que al final nos traiga problemas, ¿no? Y nosotros también queremos decir que los grupos políticos debemos ser responsables, y si tenemos que poner encima de la mesa el estudio de la liquidación de Sodefesa, que es una sociedad que genera unos ingresos insuficientes, no llega al 50% de los gastos, lo estudiemos y lo planteemos. Y si tenemos que reubicar el personal en otras áreas del ayuntamiento que ahora mismo tienen déficit de recursos humanos, como por ejemplo intervención, planteemos la reubicación de ese personal. Con mucho menos motivos se liquidó el Colegio Mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón. Sí, señora Ajenjo. En principio, bueno, agradecer, buenos días a todos, gracias, señor presidente. Agradecer la labor de los servicios de intervención por la información que se nos ha facilitado, que como es habitual en esta casa es detallada, bastante documentada y técnicamente cuasi perfecta, por no decir perfecta. Bueno, nosotros decir que hay gente que vive de la renta y ustedes están viviendo de una herencia que para mí me hubiese gustado haber presentado esta liquidación del año 2011 en el 2012. Se ven que habíamos establecido unos principios de cumplimiento de estabilidad, cumplimiento de la deuda viva, y lo que me alarma personalmente es una tendencia, que es el remanente de tesorería. Tenemos un año para corregir estas desviaciones. Creo que tiene que ser labor de todos los que estamos aquí, que el presupuesto, la liquidación del presupuesto 2016 sea un hecho de responsabilidad o un acto de responsabilidad de todos los que estamos aquí, como bien ha dicho el compañero de Si se puede, Mairena, pues donde tengamos que actuar con mano firme y contundente, actuar de mano firme y contundente. Pero ya empezamos a ver determinadas alarmas como el que acaba de decir, que a ver si para vestir un santo vamos a desnudar a otro. Vamos a ver si vamos a trasladar el problema de Sodefesa al ayuntamiento, que son dos cosas totalmente diferentes, y vamos a empezar a crear otro tipo de problemas cuando las soluciones pueden ser otras, o deben ser otras, o deben ir por otro camino, no solo la liquidación per se de Sodefesa, que nada tiene que ver con el Colegio Mayor, tanto con la situación financiera ni como con la situación laboral ni el servicio que prestaba. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ajenjo. Señor León. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, por aclarar algunas cosas, bueno, en primer lugar,
cuando se presenta un documento técnico, yo evidentemente dejo hablar a los técnicos, que creo que son los que realmente conocen la profundidad. Y eso sí, pues a mí me gusta en el segundo paso, pues establecer algunas premisas políticas. Y además, yo no soy una persona que no acepte la crítica, es más, yo soy muy autocrítico. Por ejemplo, hemos hablado del remanente de tesorería, que ha disminuido un poco más de 1 millón de euros. La palabra ínfimo a lo mejor es muy exagerada, es un 6,25% sobre el remanente que existe, que es mucho, repito, que es mucho, y además no se cumple el plan de ajuste. Por ejemplo, tendremos que investigar nuevas fórmulas para que la recaudación sea en el periodo voluntario mucho más elevada, y además la recaudación en periodo ejecutivo pues sea más efectiva, porque si vemos los documentos tenemos que trabajar ese tema que también influye en el remanente de tesorería. En cuanto a Sodefesa, estamos todos preocupados con la situación de Sodefesa, pero por puntualizar dos cosas que a mí, cuando hablamos de estos temas, hombre, por respeto, pero también por respeto a las personas, pero también por respeto a la realidad. Cuando nosotros decimos que habrá que replantearse Sodefesa, llevamos 2 consejos de administración de Sodefesa planteando la situación real. Yo creo que hemos dado toda la documentación que podría haber en los archivos de Sodefesa, se lo hemos dado a los grupos políticos, y hemos sido muy realistas. Personalmente, yo en el primer consejo de administración dije, creo, como vicepresidente de Sodefesa, que tenemos que dar impulso a la sociedad, creo que tenemos un buen proyecto, un buen equipo y buenas ideas en esa sociedad, pero evidentemente cualquier propuesta política que no pase porque técnicamente esa sociedad sea viable, evidentemente nos conducirá a tener que tomar ciertas decisiones. Eso lo dijimos en el primer consejo y todos estuvisteis de acuerdo en que podía ser una oportunidad para este pueblo usar Sodefesa. Y en el segundo consejo, bueno, como tenemos acta, podemos verla. Y en el segundo consejo, pues el señor Gelo efectivamente planteó que teníamos que estudiar Sodefesa, y volvimos a plantear lo mismo. Tenemos un año para darle un cambio de rumbo a Sodefesa, y nosotros, cuando en diciembre veamos los resultados, podremos hablar de Sodefesa con todas las garantías. Y en segundo lugar, el señor Pavón establece que habrá que estudiar la liquidación y reubicar el personal de Sodefesa. Y yo le recuerdo, Sodefesa es una sociedad mercantil y el personal no puede ser reubicado en este ayuntamiento, para que no conduzca a engaño. Tenemos situaciones muy parecidas en todas las administraciones locales, autonómicas y del Estado, y no se puede reubicar un personal que no pertenece a la administración local, porque además iría contra todos los principios que rigen en las administraciones locales en cuanto al personal. Y por último, este Gobierno es cierto que tiene que seguir cumpliendo los principios de estabilidad y racionalidad y contención del gasto, porque tenemos un plan de ajuste que cumplir y tenemos que reducir los remanentes de tesorería por ley, pero también por convicción de que la gestión pública no puede estar siempre en números negativos. Pero el objetivo político también hay que ponerlo sobre la mesa. Nuestro objetivo político no es reducir la deuda. Forma parte de la mecánica de la gestión de un ayuntamiento, pero tenemos objetivos políticos y están muy claros en nuestro programa de gobierno y en nuestra actuación diaria. Es decir, nosotros tenemos que volver a recuperar determinadas actuaciones que durante algún tiempo no se han ejecutado. Y además tenemos pruebas de ello y lo vamos a ir viendo durante este tiempo. Inversiones que tenemos que realizar en maquinaria, inversiones en actividades culturales, deportivas y sociales que durante mucho tiempo han estado subvaloradas, repito, desde nuestro punto de vista político, y en este caso sí interviene la política, pero tendremos que poner encima de la mesa que nuestra estrategia política no es únicamente la reducción del remanente de tesorería, forma parte de la gestión diaria y además esa es la que me toca a mí, o sea que no estoy quitándome un peso de encima porque es muy complicado equilibrar la estrategia política
con la gestión de un presupuesto y de una administración como este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más acerca de esto? Bueno, transmitirle simplemente... Sí, señor Gelo. Bueno, decir con respecto al tema de Sodefesa que estábamos hablando, ¿no? Recuerdo que desde el primer vez que se reunió el Consejo y en la última, y además con el acuerdo con Antonio Vasco, de pedir un plan en el que nos se presentaran cuáles eran las posibilidades de una liquidación de Sodefesa, que aún no se nos ha entregado esa posibilidad, no podemos decir de esto, derivar, que todo el mundo estamos de acuerdo. Creo que hay hay un abismo entre lo que se habló en ese Consejo y lo que ha referido el señor León. Hay una manera de trabajar en Sodefesa, que es la que está por estatuto, en la que no es representativo por votos, porque hay un presidente, no representa el sentir que ha votado Mairena, ¿no? Y al querer absorber y utilizar esta entidad como público, porque ahí se quieren derivar los planes de empleo, los de estimulación del tejido empresarial, pasamos al momento en el que necesitamos o entendemos que lo moral, lo ético, es que el Pleno sea el que decida con los votos del Pleno, que no son los mismos que los del Consejo, que es distinto la proporcionalidad que hay, que no es la que ha elegido la representatividad de Mairena del Aljarafe, sea aquí donde se debata la continuidad o no de Sodefesa, sobre todo si además tenemos que aceptar la deuda o tenemos que aceptar que es parte de nuestro presupuesto. Creo que es aquí, al Pleno de Mairena del Aljarafe, al que le corresponde decidir. Como digo, la intención es derivar competencias directas de este ayuntamiento a esa entidad. Creo que será aquí donde se tendrá que trabajar ese tema. Nosotros tenemos máximo respeto a los trabajadores y a lo que es la entidad, que no podemos confundir una cosa con la otra. Cuando el señor León dice, son expertos en el tema, son personas sobre las que nos podemos apoyar, nosotros para nada lo ponemos en duda, máximo respeto a los trabajadores y trabajadoras de este centro. Pero también mirando por ellos, y entidades muy parecidas, en Lebrija o en Dos Hermanas, este tipo de entidades, han acabado no solo en liquidación, sino que sus trabajadores no se les ha pagado, que están pendientes de que Fogasa les ingrese. Quiero decir que al final este tipo de entidades, si no se ajustan, al final se nos caen y es peor también para los trabajadores. O sea que mirando por el global, por los trabajadores, por la economía del ayuntamiento y porque de verdad emane de la voluntad del pueblo el control de la gestión pública, todo, de sus trabajadores, de lo que los dirigentes, de todo, tiene que ser municipal. O esa es la manera ideológica que tienen que entender que un partido que se presenta con una opción de remunicipalizar servicios como es el nuestro, va a pedir continuamente en los consejos. Las remunicipalizaciones hay que estudiarlas. No sé en este caso a dónde nos llevaría. Y de hecho eso es lo que le hemos pedido al equipo de gobierno, que se hable de cómo es un plan de liquidación y de cuáles son las otras opciones. Y discutámoslo aquí, en el pleno de esta localidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Ajenjo. Gracias, señor presidente. Escuchando al señor León, me asusta a la vez que me sorprende. Dice inmediatamente una cosa y seguidamente la contraria. Yo tengo que recordar un principio en economía. Para poder gastar tiene que ingresar. Y dice que usted, su prioridad no es reducir la deuda, es que parte de los ingresos van a tapar el hueco que supone la deuda. Es que usted dice que tiene que hacer un acto de seriedad, que tiene que evitar... pero es que una cosa es gastar más de lo que se tiene, que ha sido la experiencia que ha tenido el Partido Socialista en Mairena, que nos vemos donde nos vemos con un remanente de tesorería, como el que ha aportado el secretario, de 15 millones, porque aquí se gastó más de lo que se ingresaba. Y mientras no tapemos esa deuda estructural, porque eso es deuda, hay que taparla. Y usted dice que eso no va a ser su prioridad. Pues eso es hipotecar los servicios públicos de los vecinos en un futuro, como ya lo hipotecaron durante los últimos 4 años, donde primero se tuvo que hacer frente a el pago a proveedores por un total de 3 millones de euros. Si eso es el modelo de gestión que van a seguir, no es flaco favor le hace a los vecinos, porque además de prestar servicios que se tienen que ir mejorando, se tiene que hablar de bajada de impuestos. Servicios más eficaces
mejores servicios, pero además una bajada de la presión fiscal. Que esa parte del discurso no se la hemos escuchado y creo que es lo que está deseando la mayoría de los vecinos. Y es a lo que tenemos que ir orientándonos, a mejores servicios, más eficaces, pero sobre todo unos impuestos más bajos. Y para eso se necesita una economía saneada. Entiendo, y así lo expusimos el Grupo Popular en una moción, que habiendo disminuido las obligaciones de préstamo, ese alivio no lo notaría el vecino, pero por lo que usted me está contando no. Ustedes no van a hacer que el vecino pague menos impuestos, sino todo lo contrario. Van a aumentar la deuda, van a obligar a que los vecinos tengamos que pagar más impuestos. Con lo cual eso me asusta y me sorprende, señor León. Eso dista mucho de lo que tiene que ser un gestor responsable, por lo menos desde nuestro punto de vista. Menos impuestos, mejores servicios. Muchísimas gracias, señor León. Bueno, muchas gracias. No se asuste, señor Ajenjo. Nosotros no vamos a gastar más de lo que se tiene, porque además no nos dejaría la norma, no nos dejaría la intervención de esta casa y además creemos que no es la gestión idónea. Es decir, que yo haya dicho que nosotros tenemos que invertir en políticas sociales, en políticas culturales y en políticas deportivas, no quiere decir que gastemos más de lo que se tiene. Quiere decir que nosotros tenemos que equilibrar la gestión de esta Administración con una estrategia política. ¿O es que acaso decir mejores servicios no es invertir en políticas sociales? ¿O es que acaso comprar una barredora es hipotecar el futuro de este pueblo? Es que nosotros tendremos que comprar una barredora porque las barredoras están amortizadas hace mucho tiempo y tendremos que cumplir el plan de ajuste, el techo de gasto y lo que marca la norma sobre estabilidad presupuestaria y racionalización. Pero eso no quiere decir que la barredora tenga que ser lo último, ¿no? Nosotros, y además me escucharán mis compañeros y me escuchará todo aquel que quiera escucharme. Nosotros tenemos que convertir este pueblo en puntero en servicios, pero también tendremos que dar a la gente lo que necesita y equilibrar eso con una gestión administrativa y presupuestaria que nos lleve a ir reduciendo la deuda. Y además, lo he repetido, desde mi punto de vista, tenemos que hacer hincapié en la recaudación, no en subir impuestos, en la recaudación, que en este caso tiene, me parece, si no recuerdo mal, un 89% de recaudación sobre los derechos reconocidos y, por lo tanto, tendremos que incidir, porque es 1,5 millones de euros que inciden directamente en la tesorería de esta casa y, por lo tanto, en el remanente. Y eso ni es hipotecar a esta Administración, ni es gastar más de lo que se tiene, ni es subir impuestos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Bueno, como comprenderán, yo soy de los que le gusta el debate de lo que se habla. Entonces, lo que se habla ahora es que traemos un resultado positivo presupuestario en torno a 3 millones de euros y una disminución del remanente de tesorería negativo de esta casa en 1 millón de euros. El cumplimiento de la legislación, como en el marco reglamentario que ahora mismo se le establece a todo y cada uno de los ayuntamientos de España. Y quizá, sí es cierto, que lo que marca más es el cumplimiento de los parámetros de un plan de ajuste que, por cierto, este que está aquí y tampoco ese Gobierno tampoco lo apoyó, no por nada, sino porque tampoco consideró que fuera creíble en su día y por el que hay que trabajar entre todos para que se cumpla, como no puede ser de otra manera. Pero esos son los datos que hoy están aquí sobre la mesa, toda vez que además se ha incorporado, de acuerdo a la legislación, las cuentas de SODEFESA como organismo municipal y público, que lo es, porque está participado única y exclusivamente por capital público y puesto a disposición de los vecinos y vecinas. El rigor de las cuentas, la gestión, la disminución de la deuda y del déficit, en este caso de las cuentas municipales, está. Y ese creo que es un camino acertado. Pero por ese camino tampoco hemos de sustituirlo a un hecho cierto, que también se ha hablado aquí sobremanera, que es la de la prestación de los mejores servicios a los ciudadanos de Mairena y a no dejar a nadie en el camino. Porque eso también dice mucho de la acción política y pública de un Gobierno. Y en ese marco también se va a mover, por lo menos, el Gobierno que yo presida. Muchas gracias.